Buen día a todos. Vamos a ver en esta ocasión el capítulo 5 de CCNA. El nombre del capítulo lleva Routing entre VLAN. Los temas que vamos a ver en este capítulo 5 son tres principalmente, que es configuración de routing entre VLAN, resolución de problemas de routing entre VLAN y switching de capa 3. Primero, de acuerdo al análisis que hemos hecho en capítulos anteriores de las VLAN, una de las cosas que nos brinda una VLAN pues es la seguridad en la red. Esta seguridad en la red permite que computadoras conectadas a una VLAN formen parte de una red ajena o aislada de otras redes. Como vemos en la imagen, tenemos dos redes, la VLAN 10 y la VLAN 30. Bueno, lo que podemos hacer para comunicarnos entre una VLAN y otra, pues es hacerlo a través del enrutamiento. La forma de comunicación que existe entre una VLAN y otra es a través del enrutamiento. Bien, podemos hacerlo de varias formas, y ese es lo que vamos a analizar en este capítulo. Los switches de capa 2 no pueden reenviar tráfico entre las VLANs sin la ayuda de un router. Recordemos que los switches trabajan en capa 2 y su función es conmutar dispositivos que se encuentran dentro de una red de área local. Si queremos hacer enrutamiento, que esto sería de capa 3, sería a través del uso de un ruteador. Entonces, el routing entre VLAN es un proceso que permite reenviar el tráfico de la red de una VLAN a otra mediante un router. Y es así como vemos en la imagen que podemos comunicar los dispositivos existentes en la VLAN 10 y la VLAN 30. Hay varias formas de hacer el enrutamiento entre VLANs. Vamos a analizar el primero, que es el routing entre VLAN antiguo. Como podemos ver en la imagen, una de las características que tiene este enrutamiento es que se están utilizando dos puertos del router para poder mantener la comunicación. Es decir, la interfaz Gigabit Ethernet 0 y la interfaz Gigabit Ethernet 01. De esta manera, cada uno de los routers, cada una de las interfaces del router se conecta a una interfaz del switch. De esta manera, nosotros vamos a tener dos interfaces funcionando como troncales para poder comunicar diferentes VLANs. Anteriormente se utilizaba routers para el routing entre VLAN. Cada VLAN se conectaba a una interfaz física diferente del router. Los paquetes llegaban al router a través de una interfaz, se enrutaban y salían por otra interfaz. El routing entre VLAN se lograba porque las interfaces del router se conectaban a las VLAN y tenían direcciones IP de esas VLAN específicas. Una solución simple pero no escalable. Las redes grandes con gran cantidad de VLANs necesitaban muchas interfaces del router. Esto último que menciono pues representa una desventaja en este tipo de enrutamiento, debido a que si se tenían muchas VLANs, pues era necesario utilizar muchas interfaces tanto del switch como del router. Otra forma de enrutamiento para interconectar las VLANs es el router entre VLAN con router on a stick. Aquí lo que ocurre en este tipo de enrutamiento es que se utiliza una sola interfaz. Esta interfaz se configura con subinterfaces. Como podemos ver en la imagen, el router conectado al switch 1 utiliza una sola interfaz. Esa interfaz se divide en subinterfaces y cada una lleva información de una VLAN diferente. En este caso, el ejemplo que tenemos aquí es la VLAN 10, la VLAN 20 y la VLAN 30, todas por un solo enlace físico. El enfoque denominado router on a stick utiliza una ruta diferente para enrutar entre VLAN. Una de las interfaces físicas del router se configura como un puerto de enlace troncal 802.1Q
Ahora la interfaz puede comprender las etiquetas VLAN. Después se crean las subinterfaces lógicas para crear una subinterfaz por VLAN. Cada subinterfaz configura con una dirección IP de la VLAN que representa. Los miembros de las VLAN o host se configuran para utilizar la dirección de subinterfaz como gateway predeterminado. Se utiliza solo una de las interfaces físicas del router. Otro tipo de enrutamiento es el enrutamiento con un switch multicapa. ¿Cómo es un switch multicapa? Bueno, habíamos mencionado, y a lo largo del tiempo que hemos estado estudiando Cisco, sabemos que los switches funcionan en capa 2 y el enrutamiento funciona en capa 3. Bueno, en este caso el enrutamiento se hace con un switch multicapa. Si nosotros vemos la imagen del S1 es un switch diferente a S2 y S3 y es diferente a un router. ¿Qué particularidad tiene? Que tiene funciones de conmutación y funciones de enrutamiento. Dice que los switches multicapa pueden llevar a cabo tareas de capa 2 y capa 3. En este caso, los routers ya no se necesitan. Cada VLAN que existe en el switch es una interfaz virtual. Las interfaces virtuales se ven como interfaces de capa 3. El switch entiende las PDU de capa de red y por lo tanto puede enrutar entre las interfaces virtuales, así como el router puede enrutar entre sus interfaces. Con un switch multicapa el tráfico se enruta internamente al dispositivo switch. Es una solución muy escalable. La ventaja de esto es que todos los puertos del switch pueden enrutar. Entonces es una ventaja. Por eso nos dice que es muy escalable. También otra ventaja es que hay mayor velocidad en la transferencia de los datos. Bien, ahora vamos a ver la configuración del routing entre VLAN antiguo. Bien, el routing entre VLAN antiguo requiere que los routers tengan varias interfaces físicas, como ya habíamos visto en las imágenes anteriores. Cada una de las interfaces físicas del router se conecta a una VLAN única. Además, cada interfaz está configurada con una dirección IP para la subred asociada a esta VLAN específica. Los dispositivos de red utilizan el router como gateway para acceder a los dispositivos conectados a las otras VLAN. Como ya habíamos visto en imágenes anteriores, para hacer enrutamiento antiguo, el enrutamiento antiguo se basaba en la conexión física del router, de modo que cada interfaz del router transporta los datos de una VLAN en específico. Bien, aquí tenemos parte de la configuración de la VLAN. Aquí lo que estamos haciendo en este ejemplo, tenemos el router que sirve para interconectar las dos VLANs, la VLAN 10 y la VLAN 30, a través de las interfaces 4 y 5 del switch y la interfaz gigabit 0 y 1 del router. Hago mención también de lo que ya anteriormente habíamos comentado, que cada una de las interfaces lleva una configuración para cada VLAN. Si vemos en la configuración, pues están dando de alta las dos VLANs, la 10 y la 30. Y se está diciendo que la interfaz 11 y la interfaz 4 pertenecen a la VLAN 10 y la interfaz 5 y 6 del switch pertenecen a la VLAN 30. Una vez realizada esta configuración, pues hacemos copia de la configuración actual, de la configuración en ejecución a la configuración de inicio. Bien, después de haber hecho la configuración del switch, vamos a hacer la configuración del router. Vamos a hacer primero la configuración de la interfaz gigabit 0 y posteriormente la gigabit 1. Bueno, aquí ¿qué se hace? Pues lo primero que se hace es dar una dirección IP. En el caso de la gigabit 0 es la 172.17.10.1 con su máscara de subred 255.255.255.0 y levantamos la interfaz. Eso mismo lo hacemos para la interfaz gigabit 1,
dándole de alta la dirección IP 172.17.31 con su máscara de subred 255, 255, 255.0, y de la misma forma pues damos de alta la interfaz. Si se dan cuenta, bueno, pues con eso ya la interfaz está arriba en ambos casos, porque se conecta a las interfaces del switch que anteriormente ya habíamos dado de alta también. Y bueno, ahora hacemos el copiado o guardamos la configuración en ejecución a la configuración de inicio. Bien, pues eso fue lo que es la configuración para enrutamiento inter-VLAN antiguo. Bien, ahora vamos a ver cómo es la configuración de router on a stick. Recordemos que la configuración router on a stick utiliza solo una interfaz física en la cual vamos a agregar varias interfaces lógicas. Bien, una alternativa, nos dice aquí una alternativa de routing entre VLAN antiguo es utilizar enlaces troncales de VLAN y subinterfaces. Los enlaces troncales de VLAN permiten que una única interfaz física del router enrute el tráfico de varias VLANs. Eso representa una ventaja porque únicamente es una sola interfaz física, no tenemos que utilizar varias interfaces como en el enrutamiento antiguo. Entonces, aquí tenemos esa ventaja de que únicamente utilizamos una interfaz física y configuramos las interfaces o subinterfaces que requerimos para todas las VLANs que demos de alta. Dice que la interfaz física del router se debe conectar a un enlace troncal en el switch adyacente. En el router se crean subinterfaces para cada VLAN única en la red. A cada subinterfaz se le asigna una dirección IP específica para su subred VLAN y también se configura para etiquetar las tramas para esa VLAN. Bien, vamos a ver la configuración del switch. En la configuración del switch, al igual que en el caso anterior, pues primero configuramos las VLANs. En este caso se está configurando la VLAN 10, la VLAN 30, y en la interfaz Ethernet 05 se configura el puerto en modo troncal, utilizando el comando switch port mod trunk. Eso quiere decir que esa interfaz 05 va a ser el troncal para poder comunicarnos hacia el router. Bien, posteriormente, después de haber realizado la configuración del switch, realizamos la configuración del router. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, la interfaz que tenemos es la Gigabit Ethernet. En este caso, la configuración cambia un poco a como hemos realizado las configuraciones de las interfaces físicas. En este caso, si pueden leer la primera línea, dice interfaz Gigabit 0, diagonal 0.10. Con eso nosotros estamos creando una interfaz, ¿sí? Bueno, utilizamos el comando que viene ahí y hacemos que sea la interfaz 10 y agregándole su dirección IP, su máscara de subred. Ese mismo procedimiento lo hacemos sobre esa misma interfaz, pero ahora lo que cambiamos es hacia punto 30, ¿sí? ¿Esto qué hace? Pues que esa interfaz física tenga dos subinterfaces lógicas, lo que es la subinterfaz 10 y la subinterfaz 30. A ambas se les agrega su dirección IP como si se tratara de dos interfaces físicas. ¿Cómo podemos verificar el funcionamiento de nuestras subinterfaces? Bien, podemos utilizar el comando show VLANs. Podemos ver en esta lectura que existen dos interfaces. La lectura dice VLAN Trunk Interface, y podemos ver que existe una interfaz Gigabit Ethernet 0 diagonal 0.10, y en la parte de abajo lo que también se muestra remarcado es que existe también una punto 30. Si recuerdan ustedes, estamos utilizando una sola interfaz física y lo podemos ver en esta lectura. La interfaz es la Gigabit Ethernet 0, pero subinterfaz 10 y subinterfaz 30. Podemos verificar esta configuración también utilizando el comando show IP route.
si ustedes ven el comando show IP route, podemos ver que existen las direcciones IP o las rutas locales, y dice que están directamente conectadas. Si ustedes ven, todo está haciendo referencia a la misma interfaz física. Todas las interfaces que podemos ver en la parte de hasta abajo son las interfaces Gigabit Ethernet 0/0, con en un caso, en el primer caso, punto 10 y en el segundo caso, punto 30, que son las subinterfaces que se crearon. Bien, como en todos los casos, la configuración inadecuada nos puede ocasionar problemas. Los problemas, en la mayoría de los casos, los resolvemos utilizando comandos show. Los comandos show son de mucha utilidad para poder verificar los problemas que existen en el enrutamiento. ¿Sí? Bueno, lo que vemos, podemos hablar que los problemas en los puertos del switch, podemos decir que al utilizar, en este caso, en esta imagen vemos que utilizamos el modelo de routing antiguo. Debemos asegurarnos de que los puertos del switch que se conectan a las interfaces del router estén configuradas en las VLAN correctas. Ese pudiera ser un problema que ocasione el mal funcionamiento de nuestra red. Utilizamos el comando switch port access VLAN 10 para corregir las asignaciones de los puertos de VLAN incorrectas. También asegurarnos de que el router esté conectado al puerto del switch correcto. Cuando utilizamos el método de router on stick, debemos asegurarnos de que el puerto del switch que se conecta al router esté configurado como un enlace troncal. Podemos utilizar el comando switch port mod trunk para solucionar este problema. Bien, en cuanto a la verificación de la configuración del router, como vemos en la imagen, tenemos dos VLANs, la VLAN 10, la VLAN 30. Tenemos la subinterfaz 10 y la subinterfaz 30. Si observamos en esta presentación, fue asignado de manera incorrecta. Si se dan cuenta, la subinterfaz 30 está correctamente asignado a la 30. El error que tenemos aquí es que tenemos asignada a la 10 con un número 100. Errores que son muy sencillos, pero ocasionan el mal funcionamiento de nuestro sistema. Con la configuración de este router on a stick, un problema común es asignar una ID de VLAN incorrecta a la interfaz. Para esto podemos utilizar el comando show interface. Con eso podemos detectar este problema. Si el caso es tendríamos que corregir este problema utilizando el comando encapsulation.1q y el ID correcto de la VLAN, y con esto solucionaríamos el problema. Otra forma en este caso tenemos la verificación de la configuración del router. Tenemos el comando show interface. Tenemos la interfaz Gigabit Ethernet 10, dice que está funcionando, está arriba, y el protocolo de línea está deshabilitado. Aquí podemos ver el ID de la VLAN 100, es un ID inexistente. ¿Por qué? Porque en la imagen que veíamos anteriormente, el ID de la VLAN es el 10 y el otro es el 30. Entonces, si nosotros asignamos de manera incorrecta y en lugar de poner 10 pusimos 100, pues entonces tenemos el error como el que se muestra en la imagen. Otra forma de verificar la configuración del router es utilizando el comando show run. Con esto vemos la configuración actual y vemos igual el mismo error, la misma interfaz con la misma asignación de 100, que es una asignación incorrecta, porque en este caso únicamente existe VLAN 10 y VLAN 30. Entonces tendríamos que hacer la corrección como lo mencionamos anteriormente. Bien, puede haber más errores. Hay errores relacionados con direcciones IP y máscaras de subred.
Al utilizar routing entre VLAN antiguo, debemos asegurarnos de que el router tenga una dirección IP y la máscara de subred correctas en las interfaces que se conectan al switch. También debemos asegurarnos de que los dispositivos de red estén configurados con la dirección IP y máscara correctas. En el router se puede utilizar el protocolo IP address. En este caso, en este tipo de primer error que estamos mencionando, podemos utilizar el comando IP address para corregir cualquier asignación de IP incorrecta. En las computadoras debemos consultar el documento del sistema operativo instalado para modificar correctamente la información de la IP. Para verificar si se configuró la dirección IP correcta en el router, debemos utilizar el comando show IP interface. Para resolver problemas relacionados con el router también se puede usar el comando show running config. Las configuraciones de la SID de las subinterfaces de manera que coincidan con el número de la VLAN facilita la administración de la configuración entre VLANs. Esto quiere decir, como vemos en las imágenes que tenemos aquí, existen varios errores. En la topología 1, la VLAN 10 tiene asignado una dirección IP 172.17.10. La VLAN está nombrada como 10. Esto facilita que podamos administrar de manera fácil, ¿sí? Analicemos las imágenes y, por ejemplo, en el primer caso, la topología 1, tenemos que la dirección IP no corresponde a los demás de la misma red, ¿sí? Vemos que es 172.17.101 y en el otro caso es 117.10. La red es la 172.17.10.0. Entonces ahí tenemos un error. En la topología número 2, un caso muy parecido en el cual la PC tiene una dirección 172.17.22 que no corresponde a la red 172.17.10. En la topología 3 igual tenemos un error parecido en el cual nosotros debemos verificar la correspondencia de estas redes. Bueno, aquí hago la aclaración. En la topología número 3, las direcciones son correctas. Tenemos la VLAN 10, la red es la 172.17.10.0, la configuración del router es la 172.17.10.1 y el caso no es la dirección IP, sino la máscara de subred. También puede ser que la máscara de subred sea incorrecta. Para verificar el funcionamiento o los problemas de configuración de la dirección IP en la máscara de subred, pues en el router podemos hacer utilizando el comando show, el show run, y podemos verificar la dirección IP de nuestras interfaces, o también podemos utilizar el comando show IP interface. Bien, vamos al tercer y último tema, y en este tema hablamos del switching de capa 3. Bien, habíamos mencionado y hasta el momento hemos analizado dos. Analizamos el routing antiguo, que es en el que utilizamos varias interfaces del router para conectar cada una de las VLANs. El otro, que es el de router on a stick, donde utilizamos una sola interfaz y definimos varias subinterfaces para la conexión del router. Bien, vemos aquí en este tercer caso, que es el switching de capa 3. En el switching de capa 3 dice que los switches de capa 3 suelen tener un rendimiento de switching de paquetes en el orden de los millones de paquetes por segundo. Eso quiere decir que tenemos mayor velocidad que el enrutamiento por medio de los routers. Entonces representa una ventaja en cuanto al uso de estos dispositivos. Todos los switches de la serie Catalyst admiten dos tipos de interfaces de capa 3. El primero es el puerto enrutado, que es una interfaz puramente de capa 3, similar a la interfaz física
de un router iOS de Cisco. Y también tenemos la interfaz virtual del switch. Es una interfaz VLAN virtual para routing entre VLANs. En otras palabras, las SVI son las interfaces VLAN enrutadas de manera virtual. Los switches de alto rendimiento como el Catalyst 6500 y el 4500 pueden realizar la mayoría de las funciones de un router. No obstante, varios modelos de switches Catalyst requieren software mejorado para admitir características específicas de protocolos de routing. Bien, tenemos en esta imagen el routing entre VLAN utilizando interfaces virtuales. Hoy en día el routing es más rápido y económico y se puede llevar a cabo a la velocidad del hardware. Se puede transferir a dispositivos clave de dispositivos con poco impacto o ausencia en este rendimiento de la red. Muchos usuarios están en VLAN separadas y cada VLAN suele ser una subred distinta. Esto significa que cada switch de distribución debe tener direcciones IP que coincidan con la VLAN de cada switch de acceso. Los puertos de capa 3 o puertos enrutados suelen implementar entre la capa de distribución y la capa de núcleo. Este modelo depende del árbol de expansión, ya que no hay bucles y la porción de capa 2 de la topología. De manera predeterminada se crea una interfaz VLAN para la VLAN 1. Esto permite la administración remota del switch. El administrador es quien debe crear cualquier interfaz virtual adicional. Las SVI se crean la primera vez que se ingresa al modo de configuración de interfaz de VLAN para una SVI de VLAN en particular. El comando interfaz VLAN 10 que se introduce la primera vez crea una SVI con el nombre VLAN 10. El número de VLAN que se utiliza corresponde a la etiqueta VLAN asociada a las tramas de datos de enlace troncal 802.1q encapsulado. Al crear una SVI, asegúrese de que esa VLAN en particular esté presente en la base de datos de la VLAN. ¿Qué ventajas tiene este tipo de configuración? Las ventajas de las SVI. Las ventajas son las siguientes. Es mucho más veloz que router on a stick, porque todo el switching y el routing se realizan por hardware. El routing no requiere enlaces externos del switch al router. No se limita a un solo enlace, se puede utilizar Ether channels de capa 2 entre switches para obtener más ancho de banda. La latencia es mucho menor porque no hace falta que salgan del switch. En esta imagen tenemos el routing entre VLAN con puertos enrutados. Como podemos ver, el switch central tiene dos interfaces enrutadas que son las que van hacia los switches de capa 3. Un puerto enrutado es un puerto físico que funciona de manera similar a una interfaz en un router. Los puertos enrutados no están asociados a ninguna VLAN. Los protocolos de capa 2 tales como STP no funcionan en interfaces enrutadas. Los puertos enrutados en un switch iOS de Cisco no admiten subinterfaces. Para configurar los puertos enrutados utilizamos el comando noSwitchPort del modo de configuración de interfaz. Aquí tenemos otro concepto más, que es el de plantilla de Switch Database Manager. Este concepto, el Switch Database Manager SDM de Cisco proporciona varias plantillas para el Switch 2960. La plantilla LAN-based Routing de SDM se puede habilitar para permitir que el switch realice el routing entre VLAN y admita el routing estático. Utilizamos el comando show SDM prefer para verificar que la plantilla se está utilizando. Las plantillas SDM se pueden cambiar en el modo de configuración global con el comando SDM prefer. También hay problemas de configuración en el switching de capa 3. Para resolver los problemas de switching de capa 3 debemos revisar los siguientes elementos. Primero, las VLAN.
Las VLAN deben estar definidas en todos los switches. Las VLAN deben estar habilitadas en los puertos de enlace troncal y los puertos deben estar en las VLAN correctas. En cuanto a las interfaces virtuales, las SVIs deben tener la dirección IP o la máscara de subred correcta. Las SVIs deben estar activadas y las SVI deben coincidir con el número de la VLAN. En cuanto al enrutamiento, el routing debe estar habilitado. Cada interfaz o red debe estar agregada al protocolo de routing. En cuanto a los hosts deben tener la dirección IP o la máscara de subred correcta. Los hosts deben contar con un gateway predeterminado asociado con una SVI o un puerto enrutado. Bueno, esto es todo para este tema. Espero sirva de mucho para que sigamos avanzando y aprendiendo en este curso. Muchas gracias.